ideologías sanguinarias. Para conversar un poco más sobre esto estamos acompañados de Luis Alberto Sánchez, experto en temas de terrorismo. Luis Alberto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Ok. Bueno, gracias. Cuéntanos, ¿por qué no, para empezar, un poco los detalles de esta captura? Bueno, sí. El 12 de septiembre de 1992 se captura a uno de los, uno de los terroristas más buscados a nivel internacional. Sendero Luminoso hay que enmarcarlo como el grupo terrorista más letal de la historia de la humanidad en la década de los 80. Mucho más letal que las FARC, mucho más letal que Hezbollah, mucho más letal que el IRA o que el ETA. Es decir, mucho más sanguinario. Incluso recuerdo análisis en aquel momento en que se hacía una comparación que se entendía, pongamos a la FARC como guerrilla, pero a Sendero como terrorismo. No, la FARC también son un grupo terrorista porque tienen también campos de concentración, pero lo que es Sendero Luminoso con la captura de Abimael Guzmán Reynoso se hace un hito a nivel internacional, porque se captura a Abimael Guzmán de una forma tan limpia, porque en términos de inteligencia, limpio me refiero al sentido de que no hubo derramamiento de sangre, no hubo balaceras, no hubo muertos, no hubo heridos. Entonces, en ese sentido, digamos que la captura de Abimael Guzmán fue un hito a nivel internacional. Fue efectivamente la Operación Victoria. Y dentro de todo esto hay que destacar que los agentes del GEIN llevaron una operación impecable. Fue tanto Benedicto Jiménez como Marco Miyashiro, dos de estos agentes que hicieron un seguimiento por meses. O sea, fue un trabajo de inteligencia de la policía. Exacto, fue un trabajo de inteligencia de la policía a espaldas de la propia victoria de Fujimori. Hay que recordar eso, porque Montesinos había desplegado todo un grupo de personas que estaban informándole sobre esta operación, pero tanto Benedicto Jiménez como Miyashiro, y tal vez por parte de influencia por parte de la Marina, porque la Marina también preparan a este grupo de GEI, y también por parte de influencia también por parte de agentes de la CIA, en el sentido de que la CIA le daba un apoyo logístico y un apoyo político para que tanto el SIN como el gobierno de Fujimori no pudieran interferir en sus acciones. Y es así que se capturó a Abimael Guzmán, porque la operación se hizo a espaldas de la propia victoria de Fujimori. Eso es importante porque normalmente, y simplemente por honor a la historia, ¿no? Porque normalmente se dice Fujimori capturó a Abimael Guzmán. ¿Fue Fujimori que capturó a Abimael Guzmán? La operación fue hecha a espaldas del propio Fujimori. Del propio Fujimori. Exacto. Es más, tanto así que luego Benedicto Jiménez, una semana después de la captura, da una entrevista en Rider Star, si no me equivoco, que es una revista internacional de selecciones, que acá probablemente conocemos como selecciones, y en esta revista él sostiene y dice que George Bush se enteró de la captura de Abimael Guzmán antes que el propio Fujimori. Ajá. O sea, para que se den cuenta el contexto de la captura. Claro. Fue una operación totalmente, como lo dijo Benito Jiménez alguna vez, más que por réditos políticos o por el hecho de que era ascender o tener algún cargo, fue hecho por una cuestión de honor, claro, porque fueron 1.500 policías muertos. Además hay que recordar que más de 69.000 personas... Había la convicción de acabar con el terrorismo. Hubieron 69 personas que murieron a manos de este grupo terrorista. Eran tanto campesinos, policías, militares, niños, incluso ancianos, mujeres, lo que se hizo con los relativos a Chaningas en el GAE, que eso significó un acto de genocidio en el contexto internacional actual, en la legislación internacional actual, es un acto de genocidio. Lamentablemente la CBR nunca lo dijo, y yo lo he dicho en varios medios además, de que esto debió establecerse, porque lo que es Sendero Luminoso, lo que es Abimael Guzmán, no solamente es terrorismo, es genocidio. Lo que se hizo con las tribus de Achaninca fue genocidio, eso de secuestrar mujeres, violarlas, después tenerlas en esclavitud sexual y laboral, y posteriormente hacerlas que den luz a hijos para que estos hijos, producto de violaciones además, se conviertan en sus nuevos terroristas, lo que llamamos los pioneritos. Claro. Todo es genocidio. Toda esa configuración no se podría hablar de una guerra civil, pues como algunos entendidos aquí en nuestro país lo presentan, ¿no? O era una guerra, un conflicto civil interno, no es así. Sendero Luminoso es un grupo genocida, y hay que recordar esto. Sendero Luminoso en la actualidad es el segundo grupo terrorista más letal en toda la historia de la humanidad. Solamente es superado por el ISIS, y el ISIS, para muchos expertos también internacionales sobre este tema, sostienen que el ISIS ha tomado mucho
de Sendero Luminoso para hacer sus actividades terroristas. En cuanto a la mecánica de los atentados y en cuanto a la guerra de propaganda que sostenía Sendero Luminoso en ese momento. En ese entonces, en los 80, pues no había Facebook, no había Twitter, no había redes sociales, pero los terroristas pues hacían trabajos de propaganda a través de boletines, periódicos, volanteos y también pues a través de charlas de adoctrinamiento, ¿no? Entonces hay que recordar en este contexto pues que Sendero Luminoso es una organización totalmente letal, genocida, un grupo terrorista, y no hay que bajar la guardia ante Sendero Luminoso, porque hay que recordar que Sendero Luminoso incuba su lucha armada en la cara de la dictadura de Velasco. Ajá. En medio de la dictadura de Velasco, porque fueron una planificación de entre 5 y 8 años. Entre 5 y 8 años, Abimael Guzmán, junto con sus huestes, planifican esta lucha armada. En medio de la dictadura de Velasco Alvarado, en medio de la dictadura de Remigio Morales Bermúdez. Y que los gobernadores demócratas, digamos, o los gobiernos demócratas, en este caso el mismo Fernando Belaúnde, no supieron aquilatar, o sea, comprender lo que se podía venir, porque se recuerda mucho una frase del presidente Belaúnde, ¿no? De que, bueno, son algunos grupos allí, no recuerdo con exactitud. Avigeos. ¿No? Exacto, pero faltó una visión de saber de la amenaza que esto significaba, y esto es importante ahora, en pleno siglo XXI, 2019, en el que podríamos estar pensando igual, y decir, lo que quedan son remanentes ya narcoterroristas, pero todavía el foco de la ideología sanguinaria sigue presente. Bueno, es que hay que recordar aquí lo siguiente, lo que pasó en los 80, cuando estuvo Belaúnde, fue el general Noel, que dijo que era un grupo de avigeos, grupo. Lo que pasa es que la dictadura de Velasco pensaba que, a raíz de la experiencia del MIR que habían tenido con Luis de la Puente Uceda y todo eso, el nuevo grupo terrorista o el grupo terrorista que se podía formar debía ser una copia y calco de ese grupo, de las acciones que hizo de la Fuente, y no fue así. Abimael Guzmán vino con una nueva temática terrorista y en Buen Cristiano no lo vieron venir, y este fue el gran error de la dictadura de Velasco y de los servicios de inteligencia de aquel entonces. En la actualidad se piensa que Sendero Luminoso está desarticulado, desactivado, y ese es un error tremendo de inteligencia. Verás, el pensamiento de Gonzalo solamente puede existir para convocar a la lucha armada o para preparar a la lucha armada. Esa es en sí la esencia y la raíz del pensamiento de Gonzalo, porque de acuerdo al pensamiento de Gonzalo, pues ellos piensan que la lucha armada, que ellos llaman literariamente revolución, porque así le llaman ellos, el asesinar, el matar gente inocente lo llaman revolución, estos miserables, ellos piensan pues que esa lucha armada es un proceso histórico y que solamente es cuestión de condiciones. Es decir, ellos tienen dos procesos, el tiempo de paz y ese tiempo de guerra. El tiempo de paz es para preparar la lucha armada, y el tiempo de guerra para ellos, bueno, es la lucha armada en sí. O sea, imagínate, esa es parte de la mecánica y la acción de Sendero Luminoso. Entonces, las juventudes actualmente no conocen este tema, no saben quién es Abimael Guzmán, no saben quién es Guzmán Morote, no saben quién es Lenín Parraguirre, le preguntan por Movadef, los muchachos desconocen incluso en sí qué es lo que esconde detrás Movadef, detrás de esa careta de decirles que quieren luchar por la igualdad, la justicia, por los hechos fundamentales que amnistía. Entonces, lo que está haciendo Movadef es reescribir o tratar de reescribir la historia, tergiversar los hechos históricos. Pero parece que la Comisión de la Verdad no ha contado la historia completa, entonces. No, porque el Museo de la Memoria, ¿qué nos ofrece para que la juventud esté debidamente informada de lo que significa Sendero Luminoso y esta corriente ideológica? No, porque obviamente no se ha contado las cosas como son, porque ¿en qué momento se dice en la Comisión de la Verdad que Sendero Luminoso es un grupo comunista? Porque es comunismo. Claro. El pensamiento de Gonzalo es comunismo. ¿En qué momento se dice eso? En ninguno. Y es más, muchos de sus integrantes salieron en algunas ocasiones a medios de prensa y a escribir artículos y a declarar, a decir que no hay que culpar de eso al comunismo. No, sí hay que culpar al comunismo, porque es el comunismo el partero de esa lucha armada de Abimael Guzmán. Todos los terroristas de Sendero Luminoso son parte del pensamiento de Gonzalo y son parte del pensamiento comunista. Esa es la triste realidad. El pensamiento de Gonzalo es comunista. Y muchos de los grandes genocidas en la historia de la humanidad han sido comunistas. Mao Zedong, Stalin, Lenin, Pol Pot. O sea, no es una práctica aislada. Y es un gran problema ideológico que tienen los propios comunistas, porque van a tener que reconocer pues, que Sendero Luminoso es comunista y con ello van a tener pues, que de alguna forma de hacer un mea culpa histórico. Un mea culpa que no pueden hacer además, porque lo de Abimael Guzmán se relaciona con Lenin, se relaciona con Mao, claro, se relaciona con Stalin, y muchos de estos genocidas pues, son admirados por muchos grupos de izquierda acá en el Perú. Pero lo que tú me decías, que la juventud no conoce de estas cosas, lógicamente, no conoce, por ejemplo, lo que está pasando en el BRAE, no sabe que actualmente hay comunidades achanincas que han sufrido la violencia terrorista, no saben que hay esclavitud actualmente en el BRAE.
hay colonos achaninkas que han sido esclavizados. Esto subsiste en este momento. Exacto. En este momento. ¿Y por qué no hay una política más agresiva por parte del Estado para erradicarla completamente? Porque hay una subestimación del Sendero Luminoso y eso es un error tremendo. Nosotros hace algunos años venimos denunciando el Plan Amanecer del Sendero Luminoso. El Plan Amanecer es un plan de 4 fases en la actualidad. El primero Movadef, el FUDEC, la Coordinadora Internacional del Sendero Luminoso, que es para exportar el pensamiento Gonzalo y que agrupa 50 colectivos en toda América Latina. Y lo que ellos llaman... activos, ¿no? Y ellos llaman lo que es la cuarta, que es el equilibrio estratégico, que no es el equilibrio estratégico de la lucha armada, sino que es el equilibrio estratégico de su plan. Bueno, que así lo han denominado ellos. En ese sentido, pues en el Perú debía haber pues enseñanza en los colegios sobre el tema de Sendero Luminoso. ¿Has podido revisar el currículo nacional de educación, que por cierto todo el tiempo está en discusión por otros temas, sobre este punto? ¿Cuál es el trato que se le da a esta parte de la historia del Perú? No, sobre el currículo nacional no están hablando sobre la matanza que hizo Sendero Luminoso. Debía haber un curso especial para este tema, una asignatura especial que se enseña desde el primer año de primaria hasta el último año de secundaria sobre ese tema, y sin embargo no hay. Y es más, en las universidades también debía haber este curso, no existe tampoco este curso. En los institutos debía haber este curso, no existe. Imagínate que y estoy hablando hipotéticamente porque no es así, pero imagínate que en Israel tú le preguntes a niños de 8, 9 o 10 años quién es Adolfo Hitler y no sepan quién es Adolfo Hitler, que no sepan quién es Goebbels, que no sepan lo que fue el Holocausto. Bueno, acá en el Perú tú le preguntas a niños de 7, 8, 9, 10 años quién es Javier Guzmán, cuáles fueron las matanzas de Sendero Luminoso, no saben absolutamente nada. Tranquilamente... Es un verdugo de los peruanos. Exacto. Por años. Entonces, tranquilamente puede pues haber por ahí un miembro del Movadef, del FUDEC, que les diga, ¿sabes qué? Mira, no es lo que te ha contado la historia del Perú. Javier Guzmán fue tal, fue cual. Y bueno, lo van a querer idolatrar y van a querer pues cambiar la imagen de este terrorista y asesino para convertirlo incluso en una víctima, que es lo que están haciendo actualmente el Movadef y FUDEC en diversos barrios, en Comas, en Independencia, en el Cono Norte, también en algunos lugares de provincia, dentro de las universidades incluso. Entonces, en esto sí quiero señalar que el Estado peruano pues no está haciendo una labor de inteligencia efectiva sobre este tema, porque debemos tener una política de memoria histórica, lo cual no tenemos dentro del Estado. Y totalmente de acuerdo. Y al parecer tampoco no le interesa al Estado, y ese es un error de inteligencia tremendo que se está cometiendo. Ese es un error de inteligencia. Porque Sendero Luminoso está preparando su lucha armada. El pensamiento Gonzalo, yo lo he dicho una y otra vez en varios medios, solamente existe para convocar a la lucha armada, nada más. Nada más. Y supuestamente a través de esa lucha armada tomar el poder, o intentar tomar el poder, o hacer algo, o hacer acciones que conlleven a eso. Lo que puede significar nuevamente más vidas, ¿no? Inocentes. Muchísimas gracias, Luis Alberto, por haber estado con nosotros. Yo creo que este es un tema recurrente, no debería ocuparnos solamente una fecha como esta, ¿verdad? Sino que deberíamos tratarla permanentemente por un tema de educación, de información, sobre todo las nuevas generaciones, y puede existir mucha gente con vocación de servicio, de justicia, de igualdad, y todos estos grandes valores universales pueden terminar siendo el caldo de cultivo para engañar a la gente, ¿no? Y atraerla a estas corrientes sanguinarias. Gracias por haber estado una vez más con nosotros. Muchas gracias. Hemos estado conversando con